doy la bienvenida a uno de los videos más tristes de este canal. Te voy a hablar de las historias que acompañan a los matemáticos que han trabajado en álgebra, que se les puede considerar padres de la misma, pero que han tenido unas vidas miserables, tristes y trágicas. Así que es momento de sacar los pañuelos, tirar esa pequeña lagrimita y sobre todo aprender de la historia que tiene detrás una de las herramientas más poderosas que tiene la matemática, el álgebra. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal y disfruta de 21 cursos de matemáticas universitarias completamente académicos y desde cero. Abróchate los teoremas, yo soy el profe John y esto es Math Fucking Rocks. Bienvenido a este video donde te voy a contar la historia de tres matemáticos, pero más allá de la parte teórica, qué fue lo que aportaron al álgebra, te voy a hablar un poco de sus vidas y esas tristes historias que van detrás de logros tan increíbles en la matemática que solamente pocos genios han podido conectar en la historia de la humanidad. Esta información vale millones. Y antes de comenzar, como siempre, el comercial, aprieta ese botón de unirte y descubre 21 cursos de matemáticas universitarias completamente académicos y desde cero. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Si estás en lo básico, empieza con precálculo, que es aritmética, álgebra, trigonometría y geometría analítica. Y ya que tengas esa base sólida, ya puedes empezar con mis cursos universitarios. Goddamn right. Cálculo universitario nivel Harvard, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, por supuesto, álgebra moderna, teoría de grupos, teoría de anillos, que es de lo que te voy a hablar en este video. Y también te voy a explicar hoy qué es álgebra y por qué se le llama álgebra moderna, porque son dos cosas diferentes. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Además de los antecedentes, aquí tienes en el canal, si aprietas ese botón de unirte, esos 21 cursos de matemáticas universitarias. Va avanzando topología, geometría diferencial, variable compleja, métodos numéricos, probabilidad y estadística, en fin, cursos avanzados, cálculo tensorial, métodos matemáticos para la física, todo lo que necesitas para dar ese pequeño paso a la relatividad general de Albert Einstein. Muy inteligente, soy intelectual. Así que si están tus posibilidades, únete, aprieta ese botón, te espero aquí en lo que hago un poco de tiempo, en lo que caliento para este video triste de la historia del álgebra. Aprieta ese botón de unirte junto a 2100 personas que hoy pagan la membresía por $2 miserables. ¿Te parece que somos ricos? Tienes acceso a todos estos cursos y en algunos días ya estará el curso número 22, si todavía no sé, que es en teoría de números o teoría de conjuntos, así que aprieta ese botón. Antecedentes del álgebra. Ahora, toda teoría matemática tiene un padre fundador. De los primeros, siempre nos vamos a remontar a los griegos. Si bien es cierto que también están los mayas, los peruanos, los incas, en general, toda esa parte precolombina, pues cuando llegó la conquista, acabaron con muchas cosas y no tenemos vestigio de las mismas. Esos malditos. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de Diofanto de Alejandría, que es considerado el padre del álgebra porque fue de los primeros que empezó a trabajar todo ese rollo de las ecuaciones en el año 200 después de Cristo y sí se le considera como el padre del álgebra. Ahora se puede demostrar todo con las estadísticas. 40% de la gente lo sabe. Las ecuaciones diofánticas por eso llevan ese nombre. Él empezó a trabajar ese lenguaje hacia lo que son las palabras, las letras, un lenguaje más algebraico, y su obra máxima es aritmética, que como sabes, aritmética y álgebra se enseña primero aritmética, luego álgebra, que son los números que ya tenemos trabajados en aritmética, pero ahora le vamos a pegar, en vez de tener un medio, ahora es un medio con X. Oye, despacio, cerebrito. Nos seguimos con Aryabhata, que en el 426 después de Cristo empieza a trabajar esas ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, y fíjate la palabra ecuaciones. Empezamos desde el inicio a la matemática, va arrastrando la necesidad de resolver ecuaciones. Ese es el motor principal de lo que es el álgebra, y eso lo vamos a ver un poquito después.
¡Ay, güey! Brahmagupta en el 578 después de Cristo, él introduce lo que son los números negativos y el cero. Si bien es cierto que el cero ya se traía desde los mayas y había vestigios de esa parte, Brahmagupta es el primero que empieza a trabajarlo como un número, como una cantidad. Le empieza a dar un formalismo más axiomático. Es la gran diferencia. Ahora, es importante que notes que realmente el álgebra surge con los griegos, con la parte islámica, con la parte de los árabes. No. Bueno, sí. Y no podemos hablar de álgebra sin el maravilloso Al-Khwarizmi, que fue el padrino, aparece en el libro de Baldor, es ese árabe que empezó a tratar esa parte de las ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, y a él se le debe el nombre de álgebra. No la entendería. De hecho, también se le conoce como algoritmi, y esas palabras surgen de todo ese trabajo que tiene, y además introduce ese sistema numérico indoarábigo. Y llegamos también a lo que es Bhaskara primero y Bhaskara segundo. Ambos lo que estuvieron trabajando es en plantear esas famosas fórmulas para resolver ecuaciones cuadráticas. Bhaskara segundo ya se metió con las cúbicas y tenemos la famosísima, y me voy a poner de pie, fórmula general, que versa así. Empezamos con esa oración: x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo eso sobre 2a. Y así tenemos las dos soluciones para una ecuación cuadrática. Eso va a ser importante porque hasta este punto lo que lleva el motor de todos estos descubrimientos es tratar de resolver ecuaciones. De eso trata el álgebra. A esto le podemos llamar como el álgebra antigua o el álgebra clásica. Si te das cuenta, esto es lo que te enseñan cuando vas tú a la preparatoria, un nivel preuniversitario. Después vamos a dar el brinco a lo que se le conoce como álgebra superior y álgebra moderna, y aquí es donde entran esas tragedias de lo que trata este video. Niels Henrik Abel, 1802-1829. Ya comenzamos con esas tristezas, con esas historias que quizás hasta ni siquiera en La Rosa de Guadalupe, que es una serie aquí en México de tragedias, de cosas de este estilo, te atreverían a sacar actualmente. Y de seguro tendrá permiso del gobierno para esto, don Barredora. Cállate, niño. Empezando con Abel, es un matemático noruego. Si notaste las fechas, es una persona que muere muy joven. Viene de una cuna de familia pobre. Siempre se la pasó batallando con la parte económica para encontrar trabajo. Sus amigos le cooperaban, lo mantenían, familiares lo mantenían. Tenía ese gran problema. Las aportaciones que tiene Abel es el teorema de Abel-Ruffini. ¿Recuerdas que hace rato te mencioné que teníamos la fórmula general? También hay una fórmula para resolver ecuaciones de tercer grado y de cuarto grado. Esas las maneja Vieta, los italianos empiezan a trabajar con esto. Es una fórmula horrible, la estás viendo aquí en pantalla, pero al final es una fórmula que podemos ocupar sabiendo los coeficientes de cualquier polinomio de grado 2, por ejemplo, si lo llamamos ax cuadrada más bx más c igual a 0 para encontrar esas soluciones, las x que satisfacen que cuando yo lo evalúo me da 0. Tenemos esas fórmulas por radicales, segundo grado, tercer grado y cuarto grado, aunque estén muy feas. Entonces lo que hizo Abel es demostrar, llevaba su trabajo en su prime, en su peak, ese teorema que se conoce como el teorema de Abel-Ruffini. En un momento te digo por qué se le conoce también como Ruffini. Entonces ese teorema lo que hacía era demostrar que yo tengo un polinomio de grado 5, es decir, 5x quinta más 4x cuarta, etcétera, etcétera, pero con que tengas la x a la quinta potencia, no existe una fórmula como las que tenemos de los 4 grados anteriores. Para grado 1 pues es muy sencillo, despejas la x y ya, pero para grado 2, 3 y 4 existen, pero para grado 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¡pum!, hasta el infinito, llevándonos por los números naturales, no existe una fórmula. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. O una manera de encontrar una expresión con radicales para todas esas en general. Ese es el teorema de Abel-Ruffini. Entonces, cuando Abel tiene esa demostración muy joven, imagínate, acababa de demostrar algo tan increíble que su idea principal era irse a vivir a Francia, donde estaban las grandes mentes matemáticas. Cuando llega a Francia, empieza a tratar de hablar con los matemáticos. Tristemente, no le hicieron caso, pues era un joven. Imagínate, es como ahora, cuando llegan los jóvenes con los profesores de la universidad, tengo un resultado en matemáticas, ¿cuántos les ha pasado? A mí me han escrito y me han dicho, oye, tengo esta demostración. Digo, siempre mándaselos a los profesores, nunca les hacen caso, porque al final es como una lucha de egos. Creo que todos son tontos, menos yo.
Y en ese punto tiene la ilusión de mandársela al todopoderosísimo Carl Friedrich Gauss. Le manda una carta con esa demostración de ese teorema para que Gauss la leyera. Era como mandársela a su ídolo. En ese momento ya Gauss estaba consolidado como uno de los mejores matemáticos de todos los tiempos. Mucha gente le escribía a Gauss. Entonces Abel dijo, yo le voy a mandar mi resultado. Gauss, no sé si fue por ego, no sé si fue por alguna altanería o simplemente no tenía tiempo por todas las correspondencias que le llegaban y él se dedicaba a otras cosas, no leyó su carta. Entonces, y simplemente se quedó en el olvido. Posteriormente, en esa estancia, cuando está en Francia, contrae tuberculosis. ¡Aún hay más! Imagínate, qué triste. Una persona que había demostrado algo, que llevaba cientos o miles de años tratando de encontrarse, porque te dije que desde Diofanto ya se estaban trabajando lo que son las ecuaciones. Él demuestra que no se podía para grado mayor a 5, le da tuberculosis. Muere tristemente a la edad de 26 años. También trabaja en series de números, series de potencias, convergencia, pero su obra máxima era esa parte del teorema de Abel-Ruffini. Después de que muere, matemáticos empiezan a revisar su trabajo y se dan cuenta de la grandeza que tenía, entre ellos Ruffini. Por eso, él empieza a detallar ese teorema, lo publica y se llama Abel-Ruffini. Pero eso ya había pasado después de que el gran Abel muere prematuramente. Y ese manuscrito que le mandó a Gauss se llama Memoria sobre las ecuaciones algebraicas en las que se demuestra la imposibilidad de la resolución general de quinto grado. Ya con el tiempo se le da ese reconocimiento a Abel. Existen grupos abelianos de acuerdo a la conmutatividad. Es el padre del álgebra moderna junto con el siguiente sujeto que te voy a hablar, que también tiene una historia muy triste. También tenemos el premio Abel, que es como el Nobel de las matemáticas, que es del gobierno noruego y que el rey decretó que se les iba a dar un premio a los matemáticos en honor a este gran sujeto. Y me voy a poner de pie. Descanse en paz, Niels Henrik Abel. Évariste Galois, 1811-1832. Ahora vámonos a Bourg-la-Reine, Francia, que es donde nace este personaje tan mítico como es Évariste Galois. Es la mente más poderosa que nos hemos encontrado. Llegamos a Francia, que se encontraba en ese periodo revolucionario, en ese periodo de Napoleón, donde había conflictos en Francia. Como puedes ver, es contemporáneo a lo que tenía Abel. Juntos se les considera los padres del álgebra moderna. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Por qué diferencia entre álgebra, lo que decían en preuniversitario, el álgebra de Baldor, a lo que es el álgebra moderna? En álgebra trabajamos con números. Ahora, en álgebra moderna, vamos a generalizar a espacios más extraños, por ejemplo, los grupos. Un grupo es una estructura matemática que no necesariamente lleva en sí números y debe de cumplir ciertas características. Vamos a definir, agarramos un conjunto, lo que quieras, puedes meter a perros, gatos, puedes agarrar números primos, lo que tú quieras, lo metes en un conjunto. Vas a definir una operación que vaya de ese espacio a él mismo. Es decir, que yo cuando opero dos números, lo que sea que les vaya a hacer, la operación que les vaya a hacer, me arroje otro elemento de ese grupo, de ese conjunto. Después de esto, vamos a definir que la operación va a ser asociativa, es decir, A asterisco paréntesis B asterisco C es lo mismo que paréntesis A asterisco B, cerramos paréntesis asterisco C. Así como lo ves, en la parte asociativa vamos a definir una identidad que vamos a llamar E, que E asterisco G, y le llamo asterisco porque puede ser cualquier operación, va a ser igual a G asterisco con esa identidad E, y eso va a ser igual a G. Es por ejemplo como en la suma tenemos que la identidad sería el 0. 1 más 0 es lo mismo que 0 más 1 y es igual a 1. Eso es la característica que vamos a tomar de esa álgebra que ya vimos con lo que fue el Baldor. Y vamos a tener también los inversos. Para cada elemento de ese grupo va a existir un elemento que al operarlo, es decir que G asterisco G a la menos 1 o ese inverso es la forma de denotar los simétricos o los inversos, va a ser igual a la identidad. Con esos elementos ya vamos a tener un grupo. Galois y Abel, además de introducir esos grupos, Galois introduce lo que es el grupo de permutaciones. Piénsalo así, un ejemplo clásico. Tengo un triángulo con sus vértices A, B, C. Entonces la identidad sería dejarlo como está.
También vamos a tener giros de 120 grados en los cuales voy a estar intercambiando los vértices. También voy a agarrar las esquinas y los voy a rotar de manera simétrica respecto a esos ejes. Algo tan simple como esos giros del triángulo, esos movimientos que voy a hacer es un grupo de permutación. ¿Por qué se le llama permutación? Porque el triángulo quedaba igual. Lo que estoy haciendo es simplemente revolcar a la gata, por así decirlo. El universo es muy confuso realmente. Era un revolucionario. A los 17 años, él ya tenía estas ideas. Imagínate, tan brillante era, pero el problema con su vida fue que desde muy pequeño se metió en los rollos políticos. Era un revoltoso, era una persona muy apasionada de la política, era republicano así extremo. Entra a la escuela superior, lo corren por estar de revoltoso, lo expulsan. Llegó muchas veces a la cárcel, de hecho era muy metido en la política, que llegó varias veces a la cárcel. Estando en la cárcel, estuvo trabajando todo esto. Si pudiste ver, por ejemplo, las fechas, él muere a los 21 años, muere todavía más joven de lo que era Abel. ¿Por qué es triste su historia? De acuerdo a lo que estuvo haciendo, él lo que descubre es una relación entre la geometría y el álgebra. Pocas personas han podido relacionar dos áreas de la matemática. Prácticamente es la unificación de la matemática. Lo que se busca en física, lo que se convirtió hoy en día en un meme de la unificación de la física, aquí lo tenemos en matemáticas y Galois lo pudo hacer. Relacionando los cuerpos con los grupos, estructuras así bien complejas, lo relacionamos con el grupo de Galois. Hay una teoría que se le conoce como la teoría de Galois y todo eso tiene que ver que agarramos cosas muy extrañas y lo reducimos a un grupo. Cositas así tan simples con las permutaciones, con los giros, dan condiciones para resolver ecuaciones de quinto grado. Bueno, es y no es. Usted me entiende. Galois te dice, mira, si se cumple esto con el grupo de permutaciones, vamos a poder tener una formulita y resolver por radicales este polinomio. Entonces hizo a la par algo similar a lo que hizo Abel con las ecuaciones de quinto, sexto, séptimo, al infinito grado. Demostrar que aquí no tenemos una solución y las que se pueden solucionar deben de cumplir esas características con el grupo de Galois. Lo triste es que Galois, por estar metido mucho en la parte política, no tenía tanto tiempo para hacer matemáticas. A los 21 años, la historia que más se respalda a lo que fue Galois, como estaba metido mucho y tenía enemigos políticos, en una fiesta con el mejor soldado, el que tenía la mejor puntería, el mayor grado, el que era más hábil para todo, le mandan a la novia a hablarle a Galois, a que lo conquistara. Le pusieron un 4, como decimos aquí en México, una trampa. Al convencer a la novia de este que era super soldado francés, el que no iba a perder en un duelo, ni siquiera en vencidas, en trampa de dedos, mucho menos a espadazos, mucho menos en un duelo, le mandan a la novia, a Galois, para que él empezara a involucrarse con ella y entonces enemistarse con este guerrero supremo francés. Galois, pues no era tonto, Galois era un maldito genio. Galois se da cuenta de que estaba en una trampa, pero él, por su espíritu revolucionario, no iba a ceder, no iba a dar un paso hacia atrás e iba a afrontar la muerte en ese momento. Imagínate el valor que tenía Galois. ¡Usted no hizo nada! Ah, no. Una noche antes empieza a escribir todas sus teorías. Es parte de mi guión. Empieza a escribir todas sus teorías. El grupo de Galois, el grupo de permutaciones, ve en pantalla esos manuscritos encontrados de Galois, que los da un amigo. El mismo Cauchy le rechazó antes esas ideas a Galois. Le pasó lo mismo que a Abel y Gauss. Galois se las llevó a Cauchy. Lo batearon porque era un joven inverde que para Cauchy y para Gauss, que eran los supremos Kaiosamas de la matemática, ¿cómo iba a llegar un Yamcha a decirle cómo demostrar que las ecuaciones polinómicas de grado 5 superior no tenían solución? Que es un problema difícil. Llegando chamacos, no les hicieron caso. Eso ya se ha visto. Esa noche anterior escribe todo su teoría. Llega la noche del duelo. Tristemente Galois pierde y sus teorías quedaron plasmadas. Si no hubiera sido por el amigo al que le encomendó esto, no tendríamos grupo de Galois, no tendríamos grupo de permutaciones. La teoría de Galois quizá no se hubiera descubierto o trabajado. Resulta que Abel y Galois
jóvenes de menos de 26 años revolucionaron la matemática muy a su manera, muy a su estilo, y son historias que terminaron en tragedia porque casi todo le salía mal. Galois a los 21 años muere y ahí termina la historia del matemático que enfrentó su destino en un duelo a muerte. Emmy Noether, 1882-1935. Vamos con otra historia trágica. Noether vive un poco más. Ella nace en Erlangen, Alemania. Desde muy joven tiene un pequeño detalle y ese fue su más grande error. Y va a sonar hasta machista, pero así fue. Yo solamente estoy contando la historia. Es lo que pasó, son hechos, te estoy contando una historia. El problema de Noether, de la gran y única ama de la física, la matemática, la diosa, la princesa de la matemática, la princesa de la física, porque también trabajó en física, era ser mujer. A finales de 1800, principios de 1900. Cuando ella empieza a trabajar matemáticas, empieza a adentrar en todo esto, no se aceptaban en las universidades mujeres que tomaran clases de matemáticas, en general de ninguna clase. Entonces ese fue el problema. Ahí tuvo un destello, una luz en el camino, porque su papá era matemático y entonces ella estuvo de oyente tomando clases en la universidad donde daba clases su padre. En la Universidad de Erlangen. Posteriormente pasan los años y en 1907 Paul Gordon, que fue su asesor, le da la tesis doctoral, le da el grado de doctora a Emmy Noether. Siendo mujer, siendo prácticamente una sombra ahí entre todos, no sobresaliendo como mujer, estaba oculta en esa carrera. Desde ahí ya teníamos problemas. Los alemanes se molestaron. Estoy temblando de miedo. Ya cuando empieza, ya termina el doctorado, pues lo que quería hacer era investigación y empezar a dar clases. Entonces resulta que en la misma universidad, pues no le dan trabajo. Y estuvo trabajando dando clases gratuitamente, o sea, lo hacía simplemente por amor al arte. Posteriormente, con los años, pues ella va trabajando, sus teoremas, sus demostraciones eran de primer mundo, al nivel de los mejores matemáticos de la época. Empieza a trabajar en esto, conoce a Hilbert, a Klein, el mismo de la botella de Klein, Hilbert, aquel de los problemas de Hilbert que posteriormente se reducen a 7, que era el último rockstar de la matemática, y entonces le invitan a Gotinga, porque ellos dos daban clases en Gotinga. Cuando llega a Gotinga, pues los profesores que estaban ahí, los directivos, le decían, ¿cómo es posible que una mujer venga a dar clases a Gotinga? Imagínate qué pensarán nuestros soldados y que lleguen y, me está dando clases una mujer. Me está dando clases de matemáticas una mujer. Imagínate qué respuesta tan estúpida. Disculpa, pero los que hayan dicho eso ojalá y se estén pudriendo en el infierno por eso que le hicieron a Noether. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Lo que hicieron, la solución entre Hilbert y Klein, que si no hubiera sido por ellos, nadie más la estuviera apoyando a Noether. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a prestar nuestro nombre. Tú da clases en nuestro nombre, es decir, clase de cálculo impartida por David Hilbert, y llegaba, pero no estaba Hilbert, estaba Noether, de nuevo, sin un sueldo y nada, era como un fantasma dando clases en Gotinga. Posteriormente, en 1923, ya le dan una plaza, después de luchar tanto, imagínate, fueron 20 años de lucha de Noether, le dan una plaza, de nuevo sin sueldo. ¿Diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. ¿Qué rayos, no? Tratar así a la matemática más grande de todos los tiempos, que no solamente hizo eso, sino que en física, por ejemplo, el teorema de Noether relaciona las simetrías y las leyes de conservación, que te dice que cada simetría está asociada a una ley de conservación. Ese teorema de Noether lo tienen los físicos como uno de los más grandes descubrimientos que ellos tienen. Es como la diosa de la física. ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? ¿Dónde está mi elefante? Esos ocupan teoría de campos y en física teórica. Además, en matemáticas tenemos los teoremas de isomorfismo de Noether, que trabaja los anillos, los cuerpos, los campos, en la álgebra conmutativa y empezó a revolucionar toda la parte algebraica. Y no me puedo ir sin decir esos teoremas, así que te aguantas. En términos de grupos, te dice que si F va de G a H es un homomorfismo de grupos, entonces el grupo cociente de lo que es G con el kernel de F, el grupo de G modulado
por el núcleo de F es isomorfo a la imagen de F, el subconjunto de H al que F mapea los elementos de G. Y se ve así, G con el kernel de F es isomorfo a la imagen de F. El segundo teorema dice que si H es un subgrupo de G y N es un subgrupo normal de G, entonces Hn es el conjunto de elementos formados por el producto de elementos de H y N. Es como la multiplicación de los dos, 1 a 1 es un subgrupo de G, N es un subgrupo normal de H y de Hn, y H intersección N es un subgrupo normal de H, y además H menos H intersección N es isomorfo a H por N, cociente N. Y el tercer teorema de isomorfismos nos dice que si N y M son subgrupos normales de G y N está contenido o es igual a M, está contenido o es igual a G, entonces M cociente N es un subgrupo normal de G cociente N, y además G cociente N, cociente M cociente N es isomorfo a G cociente M. No podía ir sin decir los teoremas de isomorfismo de Nether. Aquí vamos a requerir un curso para hacerlo. No olvides, ya apretaste ahí a unirte, disfruta de mis cursos de matemáticas universitarias. Posteriormente, cuando ya a Nether le dan esa chamba de profesora, de nuevo, otra tragedia. Empieza el régimen nazi. Nether era judía, era mujer, dando clases en Gotinga. ¿Qué iba a pasar con ella? Pues los nazis la corrieron. Y prácticamente ella tuvo que huir porque si no lo hubieran llevado a los campos de concentración. En 1933 tuvo que emigrar a Estados Unidos. Ahí sí se pudo colocar en Princeton, pero ¿qué crees? Nuevo. Fallece en 1935. 2 años estuvo en Estados Unidos hasta llegar el día de su muerte. Puras tragedias con Nether, con Galúa, con Abel. Créeme que el estigma del álgebra quizá era la mala suerte. Muchos de los algebristas tuvieron finales o historias tan trágicas, pero esa tragedia no los sacó del camino de ser unas leyendas, ser historia y ser de las mentes más grandes que ha tenido la matemática. Si el video te gustó, dale pulgar arriba. No olvides, suscríbete, eso ayuda mucho al canal. Aprieta ese botón de unirte. Disfruta de mis cursos de matemáticas universitarias. Soy matemático puro, doy cursos de matemáticas puras aquí en el canal. Por $2 tienes acceso a todo. Un video triste, pero así es esto. Yo soy el profe John y esto fue Math Fucking Rocks.